Buenas. Muchas gracias, Alfonso, por tu conferencia. A mí me gustaría, si pudieras hablar, un tema que es el cómo afecta a nivel psicológico, a nivel sociológico, el urbanismo en una ciudad. Yo tuve la experiencia hace muchos años de visitar una, en mi opinión, hermosa ciudad exsoviética, Bishkek en Kirguistán y Dushanbe en Tayikistán. Y aparte que estaba destrozada, ¿no? Pero bueno. Está corriendo y subas mucho. Vale. Pero una de las cosas que me gustaban de esa ciudad eran pues, los espacios abiertos que tenía, edificios imponentes, y sentía una sensación de soledad, una sensación de sentirme pequeño frente a esa maquinaria estatal, sentirme y realmente era una sensación de bienestar, ¿no? de tranquilidad, de paz, y luego muchas veces cuando paseo por grandes ciudades, bueno, iba a decir grandes ciudades, no, por ciudades anárquicas, por ejemplo, el centro de Santiago en verano es un horror, está lleno de gente, callejuelas y eso, y te da una sensación de estrés continuo, y entonces esas ciudades que son más ordenadas, que tienen una planificación central, que está todo más ortogonal, yo creo que a las personas las tranquiliza más, o por lo menos es la sensación subjetiva que tengo. Gracias. A los psicólogos. Se llama sedación. Sí, es entender perfectamente, ¿no? Podéis que responda que eres mellor, xa falei moito. Si queres... No, empeza directamente. ¿Dónde queda el 99% de la gente en una ciudad para tomar algo con los amigos? Pregunta. ¿En el parque ofimático nuevo que están haciendo en Coruña? Por internet, ¿no? Yo estuve en Bishkek también. Sí, estuve haciendo un viaje de eso. Yo no me sentí con tanta armonía cuando estaba allí por Bishkek. Estaba sentado y vinieron dos guardias allí a hablar cariñosamente conmigo. No sé si tanto por el interés de contacto cultural como por los dólares. Pero yo no sentí tampoco sentí la atrocidad que describiste caminar por las calles de Santiago. No, me sentí, no, las paredes me asedian. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, interesantes de Bishkek es que hay un gran porcentaje de población rusa. Y ese porcentaje de población rusa vive allí como resultado de las deportaciones masivas de Stalin. Entonces, está relacionado a la idea de dónde viven y cómo viven. ¿Cómo se hace? La idea esa que dices tú tú lo describiste de una forma que yo diría un poco stalinista. Esa será la forma positiva de describirlo, pero la idea es que el ser humano se sienta muy pequeñito ante los poderes estatales que parecen básicamente omnipotentes. Entonces esa idea es también una idea religiosa, de hacer que los edificios parezcan como una especie de templos en donde hay una capacidad omnipotente para dirigir la realidad. Entonces, psicológicamente también puede ocurrir que hay gente que a lo mejor prefiere esa sensación. Yo, sin embargo, creo que yo prefiero mucho más las calles hermosas de Santiago que representan esa idea de la descentralización y la belleza arquitectónica. Y también, en cierto modo, una ciudad que tenga pues, una trama no necesariamente medieval, pero sí más próximo a lo que es un centro urbano medieval, etc., uno ve una red de relaciones personales, de interacción entre las personas, donde realmente sí que se puede intuir que los individuos tienen pues, una serie de apoyos, una serie de infraestructuras personales, familiares, etc., que es un contrapeso al Estado. No voy a decir que sea una cosa premeditada, ni mucho menos en hacer los barrios como se hacen, pero está claro que influye. Está claro que el poder estatal se expande más en ese tipo de sociedades donde pues no está en una gran avenida, no hay una serie de estructuras familiares, personales, asociaciones, que es lo que se ve cuando uno va por una calle medieval o cuando uno va por el centro de un pueblo donde hay mucha gente, muchos bares, hablando de cosas, teniendo proyectos individuales.
Y también tiene relación, por ejemplo, con esa idea de sentirse como más seguro, psicológicamente como más armonioso, está relacionado con la idea del despotismo suave del caballo Tocqueville. Tocqueville también decía que eso era uno de los problemas que veía en la democracia en América, en el que él veía un futuro en el que los seres humanos eran como una especie de ovejas que estaban pues, condicionadas a cambiar pues, libertad por seguridad, y eso es algo también que se intenta crear a través de esa idea de esa arquitectura megalómana o arquitectura muy monumental. No es muy diferente tampoco de la arquitectura que realizaron, por ejemplo, los nazis. También tenía esa idea de grandiosidad o de majestuosidad, intentando relacionarla, pues, por ejemplo, con las ideas del Imperio Romano, en el que aquí, por ejemplo, yo discrepo, aparte de que admiro a Selas, pues discrepo en el que el Imperio Romano no tenga nada admirable. Sí, creo que tenía algunas cosas admirables, pero es para discutir después. Sí, la ciudad de Germania, ¿no? Que querían hacer. Que, no sé, Germania, la ciudad que Hitler quería hacer en Berlín se refiere, ¿no? ¿Te refieres a eso, no? Sí, el arquitecto Spears, que era... Sí, Albert Speer, sí. As cousas admirables son as cousas que claro que tiña cousas boas que viñan de culturas previas, evidentemente a cultura romana é filla de Grecia, e tiñan un coñecemento previo enorme, e penso que eles levaron a súa propia sociedade e a todos os veciños, evidentemente a todos os europeos, a unha especie de guerra civilismo interno, ¿no? Un colapso interno, unha destrucción de coñecemento, unha destrucción do, digamos, do orde social, que é do que costou muchísimo recuperarse, ¿no? Esa é a miña opinión. ¿Algo más? Bueno, otra pregunta. Bueno, me gustaría dar un poquito mi punto de vista, porque yo he visto con mis propios ojos cómo funciona la organización anárquica del urbanismo, y de hecho a mí me parece extremadamente raro que se haga de manera centralizada. Yo vengo de la ciudad de Medellín, y en Medellín, a excepción de las cosas coloniales, iglesias o cosas así que fueron del Imperio Español, y bueno, las universidades públicas y cosas así, prácticamente todas las ciudades privadas. Y hay, quisiera decir una cosa, es que lo de que la ciudad esté organizada en rendijas no es necesariamente algo que haga exclusivamente el Estado. En el lugar donde vive en este momento mi abuelo, es una zona que le llaman una invasión, se le llama una invasión en este lugar, porque, bueno, el tema es que fue una finca enorme que el dueño se murió y tuvo hijos, pero no aparecieron por ningún lado para recibir la herencia. Entonces el mayordomo, que es como quien cuida la finca, decidió dejar que la gente entrara. Y claro, se empiezan de manera anárquica a definir derechos de propiedad, porque claro, como las escrituras, la persona que murió es quien tiene las escrituras y nadie es dueño de esa finca, entonces el Estado no puede hacer nada. Entonces se empiezan a definir derechos de propiedad de manera completamente anárquica, y se organiza la zona se organizó una calle recta que cruzaba toda la finca, y la gente iba construyendo sus casas, y es una rendija tal cual. Pero porque está pegada, eso fue en un pueblo, no es en el tal cual, pero fue en un pueblo cerca. Y como está pegada al pueblo, digamos que se siguen las calles que tienen. Así que no, la rendija no es necesariamente algo del Estado. Y bueno, y hay otra cosa, es que también se organizan, Medellín, bueno, eso no es nada nuevo para nadie, es una ciudad sumida a la violencia. Entonces, lo que hacen los ricos de la ciudad, y se ha ido extendiendo a la clase media, incluso bastante gente de la clase baja también vive en esos sitios, es que son urbanizaciones privadas cerradas y que también están organizadas como un gallinero, y que son muy bonitas, o sea, son edificios muy bonitos, son casas muy bonitas, algunos son casas y otros son edificios de pisos, y se organiza todo de manera completamente anárquica. O sea, el Estado no interviene mucho en la tierra, digamos, en las construcciones, ese tipo de cosas. Solo respondo rapidísimamente.
y os dejo hablar a los dos, pero yo creo que uno de los problemas fundamentales del Estado, y lo que quería demostrar con este mapa, de donde más tiempo hubo Estado, menos capitalismo hay, y donde menos tiempo hubo Estado, más libertad, más capitalismo, por lo menos ahora. Creo que el Estado te cambia la forma de pensar. Yo en una conferencia de que ahora se está haciendo en la ciudad de Liverpool, que supuestamente son libertarios, que supuestamente es gente muy anárquica y no sé cuánto, y lo primero que hicieron fue un concurso de urbanismo. Porque ya empiezas a pensar como ellos. Lo lógico, aún no sabemos quién va a vivir en libertad. ¿Quién se atreve a vivir ahí? ¿Van a ser pescadores? ¿Van a ser comerciantes? ¿Van a ser brokers de Nueva York? ¿Van a vivir en la misma casa? ¿Quién sabe esto? ¿Quién tiene esa información? La ciudad se hará a medida que gente se vaya allí a meterse. Ya veremos, no sabemos cómo va a acabar Libertad. Pues ya tenían todo planeado, ya sabían las alturas, de todo. Eso es porque la gente ya tiene esto en la cabeza, es el problema. Y yo creo que muchas veces pasa eso, ¿no? Aunque no efectivamente sí que se pueden dar casos en los que la propia comunidad diga, no, es mucho mejor las calles ortogonales o lo que sea. Puede ser, pero yo no estaría en contra. Mientras la decisión viene desde abajo. Pero me parece que empobrece bastante porque si hay relaciones libres entre vecinos, pues lo normal es que no todo el mundo piense lo mismo. Al final tú dirás, yo prefiero separarme más de tu casa, yo prefiero tal, que te parece que hacemos esta entrada aquí en común, etcétera, etcétera. Entonces me parece un poco extraño que todo el mundo decida anárquicamente que la solución ideal es la retícula y todo el proceso. Lo que pasa es que como son urbanizaciones en el centro de la ciudad, en los mejores barrios de la ciudad, la solución es edificios altos y pisos. Hay millones de memes de arquitectos intentando sobrevivir a los ingenieros. Los arquitectos ya dicen, wow, esto tal, pero pues hay que construirlo. Entonces yo creo que muchas veces lo que dicen es, o sea, el racionalismo también es por los costos. O sea, eso ya te empieza a meter un poco en vereda de lo que quieres hacer. Sí, pero hay mucha más información, creo yo. En la ciudad, la ciudad de la ciudad aporta mucha más información, mucha más. Y ahí no solo son los costos. Porque tiene una doble vertiente. Por un lado estaría esa, que sería más positiva, porque habría como una reasignación de derechos de propiedad, pero luego también hay otros casos donde, por ejemplo, sí hay derechos de propiedad más o menos establecidos, sean no legítimos, pero hay muchos casos también de invasiones de tierras o de ocupación de tierras que representan problemas en muchos países de América Latina. Y eso viene, curiosamente, de los liberales, porque los liberales fueron viene primero de las composiciones de tierras de los españoles, pero después los principales tenedores de tierras eran la Iglesia y los pueblos de indios. Los españoles separaron, hicieron como dos tipos de sistemas políticos en el que había una descentralización municipal con las repúblicas de indios. Y las repúblicas de indios tenían tierras de forma comunal y la Iglesia tenía tierras también para sus propios usos. Y con las reformas liberales, por ejemplo, el caso paradigmático es la ley Lerdo de México, en 1856, me parece, y los liberales querían acabar con las instituciones intermedias, fundamentalmente con la Iglesia y con las repúblicas de indios. Entonces lo que hicieron fue nacionalizar la tierra y después eso provocó que solo aquellos que tuviesen capital suficiente pudiesen comprar esas nuevas tierras. Entonces los liberales fueron los primeros que introdujeron la intervención estatal a gran escala en los países de América Latina. Y eso provocó después que cuando cambian los gobiernos a otras formas políticas de izquierdas, por ejemplo, se sigue repitiendo la misma idea de ingeniería social, de intervención y reasignación de los derechos de propiedad. Y creo que es uno de los principales problemas que tiene América Latina. La idea de que los derechos de propiedad son no están muy bien defendidos, fundamentalmente pues, desde arriba. En el caso en el que tú dices es un caso pues, positivo, porque sería como si fuese como una apropiación originaria. Es decir, en el caso como de Locke, no es una terra nullius, nadie la tiene, porque murió el propietario anterior, en este caso se puede repartir de forma pues, nueva, ex nihilo, o dependiendo de quién mezcle su trabajo, pero en general creo que la invasión de tierras es un grave problema en América Latina. Luego, con lo que hablaba, por ejemplo, de las comunidades esas, eso pasa también en Estados Unidos. Hay muchas ciudades de Estados Unidos que están completamente, parece, no sé si la gente vio aquí la película de Robocop. ¿Quién iba a suponer que era una predicción del futuro?
porque Detroit quedó básicamente destruida, como aparece en la película esa, en los años 80, y en muchas ciudades de Estados Unidos, los ricos, que son luego los que proponen medidas intervencionistas, viven también en, le llaman gated communities, que tienen también su seguridad privada, o sea que también parece muy interesante eso que hablaste. Y de lo que decís, yo estoy de acuerdo contigo, se puede hacer también las cuadrículas. En parte me parece que era por la influencia de la idea de cómo se construían las ciudades españolas, pero también con esa forma, digamos, como de cuadrícula. Pero anárquicamente, por ejemplo, hay muchos ejemplos de urbanismo. Hay un ejemplo particularmente interesante que era una ciudad, Kowloon, creo que se llamaba, en China, cerca de... De Hong Kong, Kowloon. Sí, que la derribaron en los años 90. Por salubridad. Sí. Es verdad que tenía muchas cosas, muchos problemas y prostitución y drogas, pero también tenía muchas cosas positivas. Y eso era algo que ocurrió de una forma completamente, pues, sin intervención del Estado. O sea que también sería un ejemplo para eso del urbanismo, como decías tú, de una forma no centralizada. Sí, a ver, una cierta linealidad de las ciudades, como comentas, o sea, tampoco lo podemos correlacionar al 100% con la existencia del Estado ni montarnos esa asociación, ¿no? Pero sí que es cierto, por ejemplo, que en Coruña pasa mucho, bueno, Coruña, en Galicia en general, con las carreteras nacionales. Tú tienes una carretera nacional, tienes un pueblo que es pequeño, que va creciendo y obviamente se va adhiriendo a la carretera, es un tema de utilidad. O sea, hoy en día sería bastante complicado plantearlo de otra manera. Otra cosa es que tengas ya grandes ciudades con avenidas del tamaño de las de París, donde, por ejemplo, y eso es una cosa que pasa a pequeña escala en Coruña, que si te falla una de las calles porque tienes obras, tienes un accidente, lo que sea, pensemos en las obras que hay en San Andrés, o en los que sois de Coruña, por ejemplo, un accidente cuando lo tenemos en Alfonso Molina, en la entrada de la ciudad, son sistemas que no tienen redundancias, donde tú tienes una gran avenida, una gran calle que si falla de alguna manera o la cortas de alguna manera, cortas absolutamente la ciudad. Es una cierta linealidad, es cierto que es útil y se puede dar de manera anárquica, pero bueno, con ciertas redundancias, hay de cierto tamaño, pero que estén respaldadas en otras. Sí, es muy importante también, porque es muy parecido a lo que ocurría, por ejemplo, con imperios muy centralizados, cuando viene un enemigo, los invade y descabeza al líder, cae completamente, porque no hay redundancias, no hay autoridades intermedias. Y eso ocurrió también, por ejemplo, lo que decías tú de Francia con el ferrocarril durante la Primera Guerra Mundial, que al estar más centralizado, más planificado, pues era más fácil de dominar militarmente, porque solo tenías que dominar unos lugares concretos específicos. Igual el ejemplo que puse de Coruña no es demasiado bueno, porque bueno, por la propia configuración de península de la ciudad, pues evidentemente tienes una zona estrecha de paso, pero para que se entienda el ejemplo. Desde que tengo un micro, por esto se me ha metido el documentario, pero era solo que de cara a construir un discurso urbanístico libertario, como que evitaría caer no que eu chamo a trampa de Jane Jacobs, ¿no? Que é algo no que me carecía bastante. Digamos, ver os resultados dunha colaboración espontánea, humana, tipo, asumir que os resultados xeométricos, estéticos, espaciais desa colaboración son os necesarios, únicos, positivos, intentar prescribir eso como o que debe ser unha cidade anarquista, non? Isto pode ser ver como a única maneira positiva é posible as aldeas de África, as aldeas de Suiza ou calquer outra cousa, non? O sea, dependendo do contexto, o urbanismo anárquico pode darse como a cidade muralla de Kowloon, como a zona bella de Santiago ou como calquer outra cousa. Eu creo que nun urbanismo realmente anárquico non hai que escoller. Eu fume este verán a Cantón e dixen, Dios, Galicia tiña que ser como isto. O sea, Cantón, ibas por aí, é como unha naturaleza virxe, maravillosa, con colinas e tal, e salen rañaceos continuos, está continuamente... hai continuas bolsas de poboación, casi como a dispersión poboacional de Galicia, algunas son aldeiñas pequenas, outras son rañaceos, e ti podes estar debaixo dun rañaceos xigantesco, comendo unhas ameixas estupendamente, porque as primeiras 4 plantas son de comercio pequeno, que tamén estaba, pues, a cidade amurallada, que, bueno, nada, eso, solo facer ese tipo de precisión, cousas como as medianeiras, o sea, non son unha propiedade privada, é unha cuestión que en certos momentos o cálculo económico di aforro un muro, é unha por culo.
Nada máis. Respondo. Efectivamente, eu penso que en anarquía non diría como van ser as cidades, haberán moitísimos cidades en función de quen vai a vivir ali. Ese encontro que se tindo de Cantón pode ser, pero un pouco extraño que se non hai intervención estatal que delimite os dereitos de propiedade dos veciños, xente que está feita de vivir unifamiliares, permita o respecto deles a xempañaceos sen dicir nada. Se realmente se respetan os dereitos de propiedade do primeiro poboador, do primeiro ocupante, é moi difícil que permitan eso. Eu falo porque en Suiza, por exemplo, fala así, cando fala un edificio, moito máis que a normativa urbanística, a comuna sempre me di que a vaciar, que veñen os veciños enseguida a protestar, teño que falar con eles, teño que negociar con eles. Eles teñen, eu estou encantado de facer esas sesións de conciliación cos veciños, que se chaman a oposición, les chaman a oposición. Entón facemos o mismo entre todos. E é difícil que a comunidade, os dereitos dos primeiros ocupantes, consintan algo así, a non ser que haxa un sistema de compensación privado, que sería, vale, que gostaría de todo, sí. Pero non sei exactamente como funciona neste caso en Cantón, pero normalmente as comunidades, moitos deles diren, no, a mí non me metes isto aquí, por moito que me pagues, ¿no? Pero bueno, podría ser, e estaría. Creo que tamén é un tema cultural. Sí, pode ser, sí. Como están acostumbrados a que construimos de cidades e estados. Sí, pode ser. A outra que me soltaste ao final, que era? Los muros de división. As medallas. Claro que se un acordo entre veciños, claro que se pode chegar a un muro, sería o mesmo. Se hai un acordo entre veciños para chegar a un retículo, pois perfecto. O problema é que o estatal o Imperio Romano non había ninguna posible discusión. Un campamento romano se facía así e o urbanismo se facía así. Entón non había opción. Puxen un exemplo de, por exemplo, se fixeres por Europa, veredes que casi todos os casos históricos, sobre todo, as cidades máis germánicas, en Inglaterra vese moito e tal, son anárquicos e as casas nunca estaban pegadas, non había libro de arena, non? Estaban moi próximas. En Holanda, por exemplo, en Amsterdam, se vos fixades, as casas están separadas por moi pouco, as casas máis antiguas están separadas, os edificios son altos, son edificios de 4, 5, 6 plantas, pero están separadas por moi pouco dos veciños. Eran propiedades independentes. E logo, por unha cuestión simplemente técnica de estabilidade e tal, como as casas están sobre pilotes de madeira con un terreno fangoso, pois, como se movían os edificios, pois, completáronse. E as novas casas despois, os seguintes dixeron, bueno, que vamos a poñer ese muro, pois, xa as facemos en medianeiras, e aí sí que ten un cálculo económico. Pero o que quero dicir é que iso ten que ser unha opción do habitante non imposta de barrio. Un tema interesante de las medianeras es que en España creo que con carácter general está prohibido que abras ventanas en medianera, teniendo otra parcela al lado, lo cual no tiene sentido porque tienes en Coruña viviendas relativamente altas que tienen todo un lateral desprovisto de ventanas, o si tienen algún ventanuco tiene que ser muy pequeño porque son ilegales, viviendas que tienen unas vistas alucinantes a calles que pueden ser céntricas y donde seguramente al lado no se va a construir nunca o no se va a ampliar hasta esa altura porque tienes un edificio, por ejemplo, modernista que aunque no existiese legislación estatal, buena parte de su valor es el edificio como tal y no lo vas a destruir. Entonces hay un potencial desaprovechado ahí enorme, es una cosa que no tiene ningún sentido. Edificios como la Torre de Riazor, que son, ¿cuántos son, Alejandro? 18 pisos pueden ser, o 20. Desde un piso número 10, todo un lateral de la Torre de Riazor con vistas a la playa, sin ventanas, sin ningún tipo de luz exterior, ¿cuánto valor hay desaprovechado ahí para los vecinos? ¿Qué bajada de precio tienen todas esas viviendas por una legislación estatal donde además el de la parcela de al lado en principio no tiene razón para quejarse de que las abras porque sabe que tiene el derecho a edificar y si edifica, pues bueno, edificará y pierde su turista, pero... Ahí está el modelo de Manhattan, ¿puedes explicarlo al revés? Sí, que en Manhattan acordaron, digamos, entre comillas, respetar algo máis a cuestión que o urbanismo germánico que procede do urbanismo en construir un edificio completo sin muros medianeiros, que ti faz o edificio completo, deixas unha distancia do que queiras, sí, me acordo libre cos veciños, deixas unha distancia do veciño, entón ti faz 4 fachadas, non faz 2 fachadas, faz 4 fachadas. Entón, a partir de aí, o teu edificio está completo, se a altura que deixesa, vexas o que se vexa. En Galicia temos o ceísmo, porque o que estamos vendo son as medianeiras de edificios máis altos, porque están obligados a estar en medianeiras, e como non se poñen de acordo, bueno, estamos sempre vendo medianeiras por duas partes, que é horrible, non? En cambio, en Manhattan, pois, cada edificio tiña 4 fachadas, e chegaron á conclusión de decir, bueno, este barrio ten que ter unha densidade media de tanto, pero permitiron o
os acordos entre veciños de que ti poderas comprar o veciño ao lado o seu espacio aéreo, a súa densidade, a súa edificabilidade, dicir, bueno, ti podes levantar 20 plantas, pero eu quero fazer un edificio de 4 fachadas que teñamos a vista libre, eu negocio contigo, eu comproche a ti o teu espacio aéreo e eu abro os edificios de Nova York, normalmente son escalonados, non? Para que vaya tendo máis distancia, mellor visibilidade. Pero eso foi de unha cidade preciosa, non? Aquí nos ven como que este socialismo brutal que temos en Europa, non? Que todos os edificios tienen que ter 7 plantas como máximo, todos exactamente a mesma altura, que é unha auténtica locura, que non permite unha asignación de recursos entre xente que ten moito capital con xente que non ten capital, esta é a limitación de punto. Non sei, se a cidade de Nova York é unha das máis visitadas do mundo, así que o resultado non é esa relación, non? Si entendí bien tú, también creo que decías que en una situación así como anárquica que no tendría como que haber una opción única. Y yo con eso estoy totalmente de acuerdo también, que no es... También depende de cómo definamos anarquía. Yo anarquía, por ejemplo, lo defino como ausencia de Estado, no la defino como caos, como desorden, o como ausencia de leyes. Creo que hay otras definiciones que podrían utilizar esas aplicaciones, pero para mí significa ausencia de un Estado, y Estado entendido en un sentido moderno. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo que en una situación anárquica podría haber formas de urbanismo que incluso fuesen centralizadas. Un ejemplo sería, hay una ciudad, por ejemplo, en un país africano, que no recuerdo ahora cuál es, no sé si era Uganda o... no sé exactamente cuál es, pero en el caso del ébola es bastante estudiado, porque Firestone, esta empresa, pues tenía como una ciudad, construyó una ciudad que tenía escuela, tenía hospital, tenía pues lugares donde vivían los trabajadores y era básicamente centralizada, pero creada por una empresa. Entonces, ¿perdón? Las free cities que estaban. También. Entonces la cuestión para mí ahí sería simplemente si no se utiliza la violencia, si se respetan los derechos de propiedad, que sería algo parecido también a lo de cómo se adquiere legítimamente los derechos de propiedad, entonces eso entraría perfectamente dentro del ámbito legítimo de cómo sería el urbanismo pues, anárquico, incluso un arquitecto megalómano así estilo Ayn Rand, o como la película esta de Coppola, Megalópolis, que quisiese construir una megaciudad. Si realmente lo compra él y luego la gente quiere vivir ahí, yo ahí no tendría problemas. No creo que vaya a funcionar, pero qué sé yo, de arquitectos ahí. ¿Os imagináis una ciudad privada, como es este caso, donde en una parcela en el centro de la ciudad se hace un edificio de servicios tipo ambulatorio, centro médico, etcétera, y no se hace nada más en esa parcela en el centro de la ciudad? O sea, una altura. ¿Qué es lo que hace el Estado? Desaprovechar parcelas. Bueno, no tengo que hacer yo las preguntas, pero es con mío. Sí, o sea, lo lógico sería aprovechar, haces el centro de salud o el centro social o el equipamiento público de turno, pero encima puedes meter vivienda. Sobre todo equipamientos que no te exigen un espacio aéreo. O sea, si hablamos de un colegio, te puedes decir, bueno, el patio tal, pero... En Coruña hay un edificio, hay una plaza Pontevedra, que es la parte de abajo... El alto de Ocaso, ¿no? No, el que fue que abajo está el mar, la triba, no era la... Sí, es el local. Y pues arriba es un edificio de abajo de oficinas y pues arriba es vivienda. Eso es territorio que le están robando a la ciudad, hacer toda una planta. Sí, que bueno, relacionado con el medio ambiente podéis comentar lo de la densidad, ¿no? O sea, al final ese modelo soviético de avenidas gigantescas, espacios abiertos, lo que desaprovecha es mucho espacio. Hace que las ciudades crezcan en horizontal, o el modelo de Los Ángeles y los suburbios americanos, ocupen mucha superficie que le estamos quitando en este caso a la naturaleza o a agricultura, ganadería, etcétera, cuando al revés, cuando tienes densidad, aunque bueno, aquí ya entrarían los que nos gustan las ciudades, ¿no? Y demás, pues tienes más espacio para... Bueno, y ya no solo el espacio que ocupas, el tema de los desplazamientos. Cuando tú extiendes la ciudad en horizontal, modelo Los Ángeles o los PAU de Madrid, dependes de grandes infraestructuras de circunvalación, trenes de cercanías, uso del coche, mientras que si tú vives en el centro, tu transporte es bajar a la calle y ya tienes el supermercado, el bar, tus vecinos, etc. A mí me encantan las ciudades en anarquía. No me estoy contra las ciudades. Las ciudades actuales sí. Todos los problemas que vemos hoy en día, que son increíbles en Europa, bueno,
esto que decía Carrero sobre Detroit, ¿no? Pero si vas por Europa hoxe en día, a degradación de ciudades como París, por exemplo, ¿no? Que dice que hai un candelonero que se agora e isto é dantesco, ¿no? Pero en Francia, por exemplo, desde moito, en Inglaterra igual, en Suecia, cal foi a que me... Leeds, no, Newcastle, bueno, yonquis por todas partes, xente tirada, pídenche cartos cada 2 minutos, en toda Europa, xente dormindo en tendas de campaña, ciudadanos do propio país, non emigrantes e tal, violencia, inseguridade, suciedade, bueno, esperar, todo eso son problemas relacionados por a cidade moderna. En a narcocidade eso sería imposible. Se houbera realmente dereitos de propiedade dos propietarios para o seu edificio, para a súa rúa e para o seu barrio, claro que non habría, non se vería eso, porque funcionarían outra vez como aldeas, e nas aldeas non pasa eso. A mí encanta en Inglaterra, que me encanta viaxar en coche en Inglaterra, a diferencia que hai entre as cidades e o campo é impresionante, pero o campo está impecable. E chegas a determinadas cidades e aquí é tremendo, tremendo como está. Bueno, son todos problemas deles, e agora parece vivir outro exemplo claro. Buscou outro día o caso da... as vivendas, non está Juanjo, as vivendas turísticas, non? Como solucionar o problema das vivendas turísticas nos edificios, non? Entón, esta vez, os psicópatas tomaron a decisión correcta. Dixeron, dalle a cada edificio que decida eles se lo permiten ou se non o permiten. Por qué? Porque son moi listos, son moi maquiavelos, porque saben que todo o mundo vai prohibir. Porque saben que hagas un edificio que os 60% dos propietarios estean xa facendo vivenda turística, que van a ser a grandísima minoría, vai ser o propio povo que vai prohibir o que eles queren, que se prohíban as vivendas turísticas, non? Pero resulta que a solución correcta é sempre darle propiedade aos propietarios, devolver a propiedade. Neste caso, fixeron porque sabían que iban no seu favor, senón non nos permitían esa solución. Pero normal é iso, e as inseguridades que temos nos barrios, a sociedade, todo eso é terrible. Sí, a colación diso, por que é lícito ou por que estás a favor ti de darlle os dereitos a unha comunidade de veciños de decirme a min da miña propiedade o que podo ou non podo facer coa miña propiedade? En que sentido? É dicir, la comunidad de vecinos hemos, por 10 a 1, hemos decidido que no puedes utilizar tu propia casa, tu propia vivienda que es tuya, para alquilar, para alquiler turístico. Oiga, es mi casa, es mi propiedad. Es una propiedad especial, es una comunidad. No, todos, que todos son... Pero bien, y entonces, ¿por qué no pueden decir y no se la puede alquilar a estudiantes, o no se la puede alquilar a extranjeros, o no se la puede alquilar a personas de determinada raza? ¿Por qué? Porque no es propiedad. Correcto, pero yo lo que quiero es, ¿por qué es adecuado darle el poder a esa propiedad de vecinos que me diga lo que puedo hacer yo con mi propiedad en ese caso y no en el resto? Es decir, yo estoy en contra de tanto que el Estado me diga que no le puedo hacer alquiler vacacional para lo que le dé la gana. A ver, yo puedo entender que no puedo tener en mi casa un depósito de residuos radiactivos, por razones obvias, pero, oiga, yo con mi casa se la alquilo a que me dé la gana. Claro, por ejemplo, si tú, Miguel, y Selas y yo y 4 más compramos pues un edificio y pactamos antes que determinadas decisiones las vamos a adoptar de forma comunitaria, en eso estarías de acuerdo. Antes sí, y luego yo después cojo esa casa y digo, oiga, mire, para comprar esto tiene estas cargas, por decirlo de alguna manera. Lo puedo llegar a aceptar, pero después, de ninguna manera. Correcto, no, yo el problema que veo es, como siempre, que normalmente... Que yo no entiendo por qué los alquileres turísticos son un problema, pero bueno. O sea, es el problema más bien en que se cambien las condiciones, no en la fijación como tal de... Ellos tienen que ser cambiar las condiciones del contrato inicial con el edificio. No. Sí. No se decía nada de los bienes turísticos. Non decía nada, pero vamos a ver, en principio o teu edificio les contan que ti vas a estar ali todos os días vivindo, dormindo e tal, e que non vas traer xente de fora a facer festas nin a tal, non? Eres tío que un día dices, non vou vivir isto, vai ser para outra xente. Entón, cando eres tío que alteras as condicións, penso que a tua comunidade ten algo que decir. Sí, pero quiero decir, si mañana dice, mira, qué piso tan bonito, lo voy a comprar. No, mira, para comprarlo tienes que poner, no puedes venir aquí y tal. Pues ya no me interesa. Pero lo que no puede ser es que me cambien las reglas después. Lo que no puede ser... Eres tío que cambias las reglas después.
Non son eles, eres ti. Claro, sí, nese caso Si no eres el que vota eso, no. ¿Cómo? Si no eres el que vota eso, no. A lo mejor en la comunidad eres el único que vota que no quieres esas condiciones. Es que habría que definir un poco exactamente en qué escala y en qué nivel de asociación entre personas surge el Estado. Es decir, una comunidad muy pequeña de personas que deciden que van a tomar determinadas decisiones en común por una mayoría simple o bueno, el tipo de mayoría que sea, ¿en qué momento comienza la coacción estatal? ¿Cómo de grande tiene que ser esa comunidad política? Yo ahí no veo un límite claro. O sea, no sabría definir exactamente lo que es Estado y lo que no. Si la comunidad es de una asociación de secesión, o no. Espera, que quieren hacer una pregunta, después sabía yo sus estudiantes. No, es todo muy claro. Bueno, voy a sacar la chuleta, va a sonar un poco natural, pero estoy disperso a estas horas, entonces prefiero leerlo. Bueno, muchos problemas, o casi todos los problemas que hay en el mercado de la vivienda, los causa el Estado, el Ayuntamiento, la Administración, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas que hay es el tiempo de transporte, recorrer grandes distancias al puesto de trabajo o a lugares de ocio, donde se liga y todas estas cosas de chavalada, ¿no? Prefieres un sitio donde haya muchas discotecas, papetos, que estar en un pueblo viviendo donde hay 4 vacas y no con 20 años. Entonces hablaste antes del tanto como había una reacción, pero sí que muy rápido. Entonces, esto permitiría construir en lugares que actualmente están como muy despoblados, zonas que ahora mismo no están urbanizadas. Y bueno, a ver, tristemente en España está muy restringido lo que es el vuelo de drones privados. Pues hay un mapa de AENA, ¿no? que ves que prácticamente la zona de Vigo, la zona de, bueno, esta zona de Santiago está completamente vedada al transporte de drones, ¿no? Entonces, te hablo de estos drones taxis, estos drones de transporte de pasajeros. Y me imagino pues auténticas autopistas aéreas para solventar los atascos mañaneros estos que a todos nos tocan la moral, ¿no? Las operaciones salida y todo esto. Mi pregunta es la siguiente. ¿Creéis que puede ayudar a solventar problemas de accesibilidad a la vivienda, bueno, pues con todo el precio, ¿no? Y a crear un urbanismo más anárquico que este tipo de tecnologías? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, puede funcionar. De hecho, como otras cosas también, por ejemplo, el desarrollo de tecnologías de la comunicación como Internet también permite, por ejemplo, que gente pueda trabajar a distancia. Entonces, a lo mejor pues, hay gente que puede trabajar en lugares que quedarán abandonados como consecuencia de la concentración de la población en determinados núcleos urbanos que acumulaban, por ejemplo, núcleos industriales. Entonces, de la misma forma que eso puede ocurrir con determinados pues, trabajos, normalmente son un tipo de trabajos también específicos, pero también la idea de la tecnología de los drones podría también mejorar los servicios y la facilidad para vivir en lugares que estén un poco más abandonados. Además, a lo mejor ni siquiera en unos lugares en donde no haya construcción, sino construcción que quedó pues, abandonada. Hay muchísimas aldeas en Galicia, por ejemplo, que no hay gente viviendo, pero que tienen, de hecho yo soy de una de ellas, de Cabanelas, en la que prácticamente ya no quedan vecinos. Entonces eso sí que puede ayudar. También podría ayudar, por ejemplo, para, desde mi punto de vista, pues, que no toque la nariz con los impuestos y pues deja regímenes fiscales más descentralizados, un poco más pues, adaptados a las circunstancias locales. Bueno, desde mi punto de vista que no haya Estado y todo eso, pero eso también ayudaría, por ejemplo, a lugares que tienen menos competitividad por la tradicional movilidad de la población hacia los núcleos urbanos, pues que se pudiese volver a localizar en estos lugares. O sea que yo lo veo como algo positivo, ¿sí? Sí, bueno, a lo mejor en el caso concreto de los drones lo puedo ver un poco utópico, pero nuevas tecnologías como la conducción autónoma que vamos a tener en breve, por ejemplo. Lo digo porque en el caso de los drones, bueno, lo que viene siendo levantar un peso en el aire que tiene un coste energético muy grande, no sé hasta qué punto, por mucho que avance la tecnología, puede ser económico, ¿no? Viable técnicamente que se pueda hacer, sí, pero economía ya no estoy tan seguro. Pero bueno, coincido en el argumento a nivel general, ¿no? Un punto importante con respecto a lo de los dirigentes que decías que veías en Newcastle, en Leeds y sitios así. Creo que la propia existencia de espacios públicos
neutros, que no son de nadie, el excedente productivo que hay en las ciudades, todo lo que tiene que ver con los desechos, los residuos, la comida, las fechas de caducidad, todo eso sienta las condiciones de posibilidad de que se produzca el fenómeno de la indigencia a la escala en la que la vemos en las grandes ciudades. Y es un tema que conozco de cerca porque mi familia se dedicó más de 3 décadas a la cuestión de la indigencia, la calidad, etc. Luego apunte también sobre el tema interesantísimo que mencionaste, que hemos hablado en otra ocasión, de ese sesgo histórico tan importante, que yo creo que Inés Scott ha sido uno de los pocos que verdaderamente lo ha abordado, de cómo las grandes construcciones, cuando pensamos en el Coliseo, cuando pensamos en las pirámides, cuando pensamos también este tipo de edificios en Asia, ¿no? El Taj Mahal, en general las grandes construcciones, incluso eso, las pirámides, Coliseo y tal, normalmente se nos ha vendido como una suerte de, digamos, de señal del pasado, de una especie de civilización que era tecnológicamente muy buena, también moralmente, ¿no? Muy buena y tal. Es más bien al revés, eso lo has apuntado tú estupendamente, porque hay que pensar que el sesgo histórico se produce a partir del momento en el cual aquellas civilizaciones o aquellas personas que estuviesen viviendo en áreas donde, por ejemplo, construyesen con materiales orgánicos, no ha quedado rastro de eso. La propia historia, la propia definición de historia, tiene que ver con la exigencia de algo escrito, ¿no? La propia existencia de los escribas que dejen por escrito pues, las gestas, las guerras, la grandeza de sus emperadores, etc. Entonces hay un sesgo histórico importantísimo y no es casualidad que las civilizaciones o los, digamos, gobiernos más estatistas, más férreos, tipo pues, los nazis, por ejemplo, miren con buenos ojos el águila ese que estamos viendo ahí, toda la cuestión del saludo romano, etc. O sea, eso hay que mirarlo muy de cerca, un tema estupendo, por cierto, enhorabuena por la charla que desde el principio. Y luego quería apuntar también esa cosa que tú estás investigando, que es muy interesante, de cómo esas dos olas que has dibujado en los mapas, que tendrían que ver con ese origen estatal de todo lo que tiene que ver con Sumeria y con las civilizaciones mesopotámicas, Egipto, etc., cómo eso se corre, digamos, hacia Europa, y cómo ese origen, digamos, del capitalismo vendría de la zona germánica hacia abajo. Es curioso como me da la sensación, es una opinión, de que el virus del estatismo ya estaba integrado en esa zona germánica desde el principio, porque no creo que sea casualidad tampoco que desde la propia región de Inglaterra se hayan exportado, también se puede ver en los mapas históricos, todo el fenómeno de los campos cerrados y los enclosures, que le llaman en Reino Unido, donde desde el siglo XIII los reyes, ya desde Guillermo II, el conquistador, empieza a dotar de poder a personas en aquellas regiones de Inglaterra, por ejemplo, y básicamente darles el derecho, entre comillas, un derecho muy trucho, pero bueno, el derecho a trasquilar, a extraer recursos de las poblaciones aquellas, ¿no?, de Inglaterra. Entonces, toda esta cuestión de los campos cerrados, de esa extracción, ese robo forzoso de los espacios privados comunes de las comunidades originarias aquellas, eso también se expandió a través de Europa desde ahí. Entonces, cabría suponer, lo digo, ya lo hablaré porque es un tema que dices que está estudiando, me parece muy interesante, cómo quizás, perdón, por la expresión, el bebé nació muerto, en cierto sentido, ¿no? Como que esa cuestión que se expandiría desde ahí, ese nacimiento del capitalismo, del que habla tanto también el profesor Bastos, podría haber llevado ya inoculado ese virus de que, vale, sí, capitalismo sí, se expande, pero siempre con esa suerte de, digamos, de control de las propias autoridades locales, ¿no?, que te permiten, sí, le permiten al ejercicio de turno, al Nord, por ejemplo, en aquel caso, que prospere, que acumule capital, etc., pero a base, digamos, de robarle o sustraer la propia autonomía de esas personas locales para que no les quede más remedio que ir a trabajar en sus sitios. Que esa es la crítica que hemos hablado, que tiene que ver también con la revolución industrial, ¿no?, porque hasta el punto en el cual, sí, no, los obreros iban a trabajar en la fábrica porque estaban mejor trabajando en la fábrica que no yendo allí, ¿no? En ese sentido, desde el punto de vista austríaco, no habría nada que decir. Lo que sí habría algo que decir es qué ocurría en sus lugares de origen para que, en cierto modo, les fuese mejor opción ir allí que no ir. ¿Qué había ocurrido en el sitio donde original? Lo digo porque es un tema muy apasionante y espero que lo explores con éxito. Antes que nada, felicitarte por a túa canal en internet, os que non en YouTube, os que non conectades ainda, Andrés Caramés, tedes que suscribiros, porque é unha canal increíble, excelente, de verdad, interesantísima. Unha das poucas persoas en España, non como moita xente que está metida en economía austríaca e todo eso en Madrid e todo este rollo toda España, que ao final non coñecen a teoría anarquista de xeito profundo. Andrés entende perfectamente o mismo, escutade, suscribiros a súa canal, e por suposto tamén a canal de Jorge, por suposto, Libertad Individual, non sei se vai youtubers para aquí agora, pero bueno, tamén, a Gustavo con Ancat, por suposto, e a outro Jorge con Cambiar de Opinión. Quen máis? Quen máis,
Pero bueno, no empezar esa suscripción aquí a Andrés Carles. Y tiene Spotify también. Y tiene Spotify también que encontré. Puede ser. Bueno, lo estáis pasando bien, pero son ya... Sí, no, cantidades. Y como nos vamos ya yendo, porque la próxima habrá que hacer la de 2 días. Ahora empieza el debate de verdad. Bueno, como dije antes, la organización no paga fianzas. Hay que controladitos y divertidos. Muchísimas gracias a todos. Censurado. Aforrado. Sí, paramos, ¿no? ¿Cómo? ¿Poder responder o paramos? ¿Puede qué? Responde. Bueno, Sí. No, yo solo decir que estoy muy de acuerdo con eso que dices del sesgo histórico. Cuando los historiadores ven, bueno, también es normal, los historiadores tienen que tener algo para poder hablar de eso, de lo que van a hablar. Pero un ejemplo muy tradicional entre historiadores, por ejemplo, civilizaciones antiguas, Ashoka, en la India antigua, dejó una serie de estelas hablando de sus grandes, no solo hazañas bélicas, sino cómo después, por el sufrimiento que le dieron las muertes, se convirtió al budismo y empezó a hacer un montón de cosas buenas por la gente. Entonces, Ashoka pues, tiene una reputación como de un rey muy sabio en la India. Fue el primero en unificar la India de una forma así centralizada. Y eso es precisamente por eso que dijiste tú, por la idea de que las grandes construcciones pues, están creadas también con intenciones políticas. Entonces, es como por ejemplo, si de repente llegan hay una catástrofe, llegan los aliens y dicen, wow, ¿cómo le importaba a esta gente la ciudad de la cultura? No va nadie allí, no le importa a nadie. Pues es básicamente lo mismo que hizo Fraga, pues la obra así faraónica. Y realmente todas las, pues eso, como las inauguraciones de pantanos o ahora de meter un ave a todos los lugares, tienen básicamente las mismas motivaciones políticas. Entonces yo en eso estoy completamente de acuerdo. También quiero decir que yo, a pesar de que a mí no me gustan las ciudades, pero no odio tampoco a la gente que vive en ciudades, pero sí creo que hay Patrick Say, un autor anarquista muy interesante, le llama escala humana. Y creo que sí que hay algunas formas de vida que no están hechas a escala humana. Y pues se puede discutir cuáles son los motivos, pero hay ciudades que desde mi punto de vista son demasiado grandes. Y una comunidad razonable, como decía Aristóteles o los clásicos, pues me parece que debería ser un poquito más pequeña. Sobre el tema que comentaste al principio de lo que viene siendo las ciudades, tema de indigencia, espacios comunes no delimitados, yo no creo que esté directamente correlacionado con el concepto de ciudad o con que sean ciudades o que tengan que generar esos problemas, sino con que no haya derechos de propiedad. Yo, por ejemplo, ahora está muy claro que estamos en una ciudad ahora mismo, yo en el descanso estuve en la catedral y en una especie de claustro que hay al lado, que no sé si es de la universidad o... Sí, la biblioteca de la universidad. Encontré indigentes en todos lados, pero no había indigentes dentro de la catedral de Santiago, ni había indigentes en ese claustro, ni había indigentes aquí al lado, creo que es la Fundación Barrié, que tiene como un espacio común dentro de la propia ciudad, que es de ellos, pero que no tiene una limitación física con el exterior, no, o sea, puedes entrar perfectamente. Ahí hay derechos de propiedad. Es lo que digo, precisamente, que allí donde está la propiedad no hay... Limitan también se puede... A mí me parece fundamental eso que dices, pero también me parece fundamental la idea del tamaño, porque, por ejemplo, en Islandia no hay tantos indigentes o problemas de indigentes como hay en Estados Unidos. Y eso se parte también por la cuestión del tamaño. Cuando tienes una comunidad más pequeña donde las personas se conocen cara a cara, tienes también una mayor responsabilidad, o te sientes más responsable pues, de las personas que tienen esa situación. Yo me acuerdo, por ejemplo, también en Cabanelas, en esta aldea de donde vengo yo, había un indigente, un alcohólico, que era de mi familia, pero mi abuela estaba cuidando siempre de él. Mi abuela daba unos cachetazos que le cuidaba a él, intentaba que mejorase. Y eso es lo que hacían normalmente las comunidades, preocuparse también, no solo por que no se destruyan los derechos de propiedad, sino también porque esa gente pues, tenga pues, opciones de futuro. Y por esa fiscalización que hay en los pueblos, de saber quién está ahí, quién no. Para empezar, en una zona, digamos, rural, donde todo es de alguien, digamos, que sea la propia comunidad, no hay donde estar, no hay donde tirarse, es de alguien, no vas a poder estar ahí, para empezar. Pero a mayores, con la cuestión del tamaño, está el tema este también del tema del anonimato. Es decir,
en las antiguas comunidades donde había un problema, muchas veces la solución podía ser la expulsión de la comunidad de esa persona. ¿A dónde podían ir? Al anonimato de las ciudades. Ese es el concepto del villano. El villano es uno malo porque es el que viene de una villa y viene a la ciudad y no sabe bien de dónde viene. A lo mejor mató a la mujer, lo expulsaron de allí o lo que sea. Entonces, muchas veces es el propio anonimato de las ciudades el que sirve precisamente para que los criminales puedan meterse por ahí, esconderse y tal, porque no están fiscalizados por la comunidad. Bueno, echamos así ahora.